Hola, buenas tardes. Primeramente me gustaría agradecer la posibilidad de hacer la presentación del coloquio a distancia. No voy a poder estar presente ahí en las fechas del coloquio, entonces muchas gracias. Me gustaría agradecer a Olivia, Miriam, Julieta, Andrea por esta posibilidad. Y bueno, empecemos porque hay bastante contenido. La tesis está nombrada La emergencia de los sujetos complejos digitales, tecnopolítica y los derechos digitales en la gobernanza de Internet en América Latina. Pertenece a la línea de investigación, análisis, discurso y semiótica de la cultura. Mi director es Julieta Haidar. El comité tutorial es formado por Andrea Dorsek, también comentarista hoy, y Rafael Victorino Devos, maestro aquí de la Universidad de Santa Catarina. Un breve resumen de la tesis, anclada a una construcción epistémica transdisciplinar, este trabajo analiza las disputas y los contenidos semióticos discursivos en colectivos de derechos digitales de América Latina, el desarrollo de los proyectos de ley de gobernanza de Internet en Brasil y México. Disputas en la gobernanza de Internet que alteran las múltiples formulaciones del sujeto complejo digital y de las experiencias colectivas en las redes. Embates que demarcan los límites centrales de los sujetos para la comprensión de las borrosas fronteras de las redes, donde la arquitectura y la neutralidad de las redes, el derecho al olvido, el derecho a la privacidad, la Internet como derecho fundamental y de soberanía, alteran la percepción y las experiencias de los sujetos en las redes. De forma muy breve, ahorita lo vamos a ver por partes. Las palabras claves que elegimos aquí: teoría de la complejidad, transdisciplina, semiótica, análisis de discurso, gobernanza de Internet, derechos digitales, políticas públicas, tecnopolítica, Estado, resistencia, sujeto complejo digital, América Latina y humanidades digitales. Hay más, pero nada más las centrales. En la segunda parte, la parte de exploratoria de la tesis, hay las materialidades semiótico-discursivas, que son parte del modelo desarrollado por Julieta y Pablo, su esposo, Pablo Marins. Seleccionamos la materialidad digital, la comunicativa, la de poder, la ideología, la social y la jurídica. Y eso un poco para entender cómo se formulan las políticas públicas de control de Internet y la gobernanza y esa disputa, esa frontera borrosa que se da. Por eso la digital aparece en el centro, no porque sea jerárquicamente superior, y sí porque cumple un papel fundamental en esa tesis, porque todas las materialidades tienen un diálogo constante con lo digital, tanto en las políticas públicas, en las formulaciones de las políticas públicas, tanto en los colectivos de resistencia que participan aquí de la tesis. Lo vamos a ver a seguir cuáles son. Los campos cognitivos: el campo epistemológico y transdisciplinar, fundamental en la estructura de la tesis, la antropología, la sociología, el derecho, la semiótica y el análisis de discurso. La semiótica o la cybersemiótica, que también la vamos a utilizar, de Brier, un danés, no sé si así se pronuncia, porque es un poco complicado, pero bueno, Soren Brier, entonces me imagino que sea más o menos. La antropología como eje fundamental para entender el ciberespacio, para entender la cibercultura, tener también un campo bastante desarrollado en esa área de conocimiento. La sociología, para entender los movimientos que participan de ahí, los movimientos que se estructuran en las redes. El derecho como base también importantísima de la tesis, porque vamos a estudiar los proyectos de ley y un poco cómo se arman los discursos de ese proyecto. Entonces el derecho nos da una base importantísima y un tema que todavía es poco trabajado en las ciencias sociales por lo general, en la antropología en especial. La semiótica y el análisis de discurso, que van a dar la estructura del modelo que vamos a utilizar para entender cómo se construyen las narrativas y cómo se contrapone a esas narrativas los colectivos de derechos digitales. Siguiendo de forma un poco rápida por la necesidad, la justificación. La justificación de esta tesis se da a la necesidad que tenemos de entender el fenómeno de lo digital, de las computadoras en la vida de nosotros, y cuál es la posibilidad de experiencia que tenemos, porque entramos a Internet nos parece una experiencia libre, una experiencia que solo existimos ahí adentro, y no funciona tanto así. Cada vez más la Internet tiene reglamentaciones propias y que alteran las percepciones del sujeto. Lo vamos a ver a lo largo de la presentación.
Pero por ejemplo, en Alemania ya no se puede descargar contenidos prohibidos, contenidos no legales. Entonces descargar una película cambió bastante Alemania en los últimos años. Y esa es una tendencia en todo el mundo. Pero mucho más que eso, el derecho a los datos, qué hacen con los datos, por ejemplo, cuando entramos, cuando pedimos un Uber o cuando intentamos un Airbnb o algo así. Entonces esos datos son de propiedad de quién. Cuando uno se muere, ¿qué pasa con ese dato? Entonces, esa es parte de los debates centrales en la tesis. El objetivo lo voy a leer para que quede un poco más claro. Los objetivos de la tesis, o algunos de los objetivos de la tesis, es construir referentes teóricos transdisciplinarios que aportan el desarrollo de las teorías de redes, los avances de la cibernética y en la construcción de políticas públicas de control, eso que acabamos de comentar, el mapeo de las acciones de los colectivos en las políticas públicas de gobernanza de las redes y en la constitución de la frontera de diálogo que culmina en las legislaciones de control. También eso que comentamos, cómo el embate entre los colectivos, los discursos públicos, los discursos de las empresas construye la política pública. Eso que queremos entender aquí también. Analizar los proyectos de ley y las políticas públicas en la construcción del sujeto complejo y ver cómo los caracteres objetivos de las leyes pueden interferir en la experiencia del sujeto, conocer las acciones de los grupos y analizar sus efectos en las políticas públicas, cuestionar y construir un modelo analítico adecuado al entendimiento del dato semiótico discursivo transdisciplinar, construir un estado del arte de temas relevantes como lo digital, las redes, la etnografía digital, las políticas públicas, las TICs y la gobernanza de Internet, entre otros que puedan aparecer según el objeto, pensar la investigación a partir de ejes centrales de la lucha de los activistas como privacidad de datos, derecho al anonimato, ley de autor, el gobierno con derechos frente al acceso a Internet, la necesidad de identificación, etc. Eso vamos a seguir viendo, ya lo vimos un poco antes y lo vamos a seguir. El objeto de estudio el objeto de estudio son las políticas públicas de los colectivos de derechos digitales, pero ¿cómo se estructura? Una gran parte a través del Estado de Derecho que intenta legislar, intenta decir cómo debe funcionar la gobernanza de Internet. Entonces ese embate funciona junto con los colectivos de resistencia. Por ejemplo, los colectivos de México hicieron una página de Internet que se llama Internet para Todos, con manifiesto diciendo, mira, nosotros queremos una Internet así, si hay que poner reglas, entonces la vamos a poner así. Y el gobierno dijo, no, no, así que se hace. Las empresas decían, no, pero no podemos dar tanta cosa. Entonces había un embate muy fuerte en la construcción del objeto, en la construcción de la gobernabilidad de Internet. Es un debate que ocurre en todo el mundo. Se dice que lo ideal es la construcción de una Internet multisectorial. Multisectorial sería la posibilidad de las empresas tener voz ahí adentro, y siempre tener bastante voces ahí adentro, del gobierno y de la sociedad civil organizada. En Brasil se constituye el CGI, que sería el Comité Gestor de Internet, que te da algunas posibilidades de paritariedad, de igualdad en ese proceso. Bueno, ahí siguiendo los derechos digitales, ¿no? Esa disputa entre gobernanza de Internet y resistencia en la construcción del derecho digital. En esos dos casos, el marco civil y la ley Telecom. Todo eso en la disputa constituye un sujeto digital que existe adentro de las posibilidades técnicas y políticas de existir en la red. Esa construcción, que es una construcción recursiva, dialógica, la vamos a hacer desde las prácticas semióticas discursivas. Que, o sea, cómo aparte del proyecto de ley, de esa construcción semiótica discursiva, también lo vamos a tomar desde la resistencia, de la página, por ejemplo, Internet para Todos, desde algunas entrevistas que estamos construyendo. Entonces, por ahí se construye el dato y el objeto de estudio. O sea, eso todo en diálogo a la fase exploratoria que acabamos de comentar. Eso va a dar la estructura base de la tesis. Bueno, el marco civil de la Internet, que es el marco que construye la ley brasileña, que fue aprobada más o menos a la misma fecha que el caso mexicano, 2014, y sigue en vigencia hasta hoy. Ejes centrales como los que comentamos: neutralidad de red, espionaje, que es derecho a la privacidad de datos, imágenes íntimas, marketing dirigido, libertad de expresión, velocidad contratada, data centers, un poco de la soberanía de los datos,
en las redes, lo mismo, temas muy cercanos a lo que se discute en la ley Telecom en México. Una de las grandes diferencias de las leyes es que la ley Telecom está hecha dentro del marco de la reforma de las telecomunicaciones. En Brasil, por lucha de los militantes de derechos digitales, se logró separar la reforma de telecomunicaciones de la ley de Internet, porque se considera en muchos lugares del mundo que la Internet no es una telecomunicación, la Internet es algo aparte, porque se genera una cultura propia, se genera un espacio propio, entonces no está dentro del marco de las telecomunicaciones. La ley mexicana, después hay una segunda vertente una segunda ronda de leyes que se aplica, que viene en 2016, y hasta hoy hay intentos de cambio bastante fuertes, una disputa de los activistas digitales muy fuertes. Esos cambios intentaremos entender aquí en la tesis. En los grupos de derechos digitales seleccionados, en México, Enjambre Digital, R3D, Rancho Electrónico, Derechos Digitales, que no es un colectivo mexicano, pero tiene bastante gente que trabaja en el colectivo desde México y tiene un trabajo súper interesante de derechos digitales. Horizontal, Social TIC y la página Internet para Todos, que fue esa que en el marco de la instauración de la ley en 2014 se genera la Internet para Todos, que es una página que sigue viva ahí y que tiene un manifiesto que fue hecho por los colectivos. O sea, se presenta un montón de datos distintos de los datos de gobierno y se compara. Está muy interesante de ver. Los grupos de derechos digitales en Brasil: Internet Lab, Tarrafa Hackspace, Saravá, Derechos Digitales también, Oficina Antivigilancia, Instituto Brasileiro de Políticas Públicas, Hacker Agenda y CPI Cyber. Junto a ese hay un dibujo de Tem Boi na Linha que se puede ver, que es un guía de combate a internet, pero como por memes, por cartoons. Y está súper interesante. Si alguien tiene interés, puede buscar Tem Boi na Linha. La página está en portugués, pero hay un contenido muy interesante. Bueno, adentro de los objetos, del objeto de la tesis, uno de los centrales es la neutralidad de red. La neutralidad de red, de forma muy sintética, es la disputa para que la red sea neutral para todos los usuarios. Eso significa que el proveedor de internet te sirva la misma internet que sirva al otro. Entonces, si yo contrato un paquete, ese paquete no me puede dar un contenido distinto de si, no sé, si Julieta contrata un paquete. Entonces, esa neutralidad de red es una neutralidad política de la red. Según casi todos los especialistas, la neutralidad de la red no existe, no es posible existir la neutralidad de la red porque alguien la dibujó. Entonces ahí ya rompe la neutralidad de la red, porque el tipo cuando la dibuja, la pone herramientas que son de su gusto, de sus posibilidades. Entonces esa posibilidad de neutralidad no existe, pero hay la neutralidad política, y esa que acaba de derrumbar Trump en Estados Unidos hace como 30 días y que altera la experiencia en América Latina por completo, porque todos los servidores están en Estados Unidos, parte de la soberanía de Internet, que la vamos a ver enseguida, que también es uno de los temas centrales aquí. La privacidad y el anonimato también es un tema fundamental. O sea, nosotros todo el tiempo tenemos la privacidad invadida y la posibilidad de anonimato cada vez más difícil, porque si entramos a la Deep Web, la gente te empieza a vigilar. Si te usa aplicativos como Tor, ya pone atención en quién está usando el Tor, ¿por qué quiere ser anónimo? Entonces la posibilidad de anonimato es cada vez más difícil en Internet, y según la gente, para combatir los crímenes digitales. La R3D, uno de los colectivos que entrevistamos y que hace parte del escopo de la tesis, acaba de sacar un contenido que se encuentra en la página que discute la posibilidad de anonimato y cuál es el beneficio del gobierno fiscalizar eso, del gobierno investigar ese dato. Y al final se descubre que menos de 10% se vuelve acciones, y menos de 5% de los colectivos son de verdad, son criminosos. De los colectivos, no, de la gente investigada, son criminosos. O sea, romper toda la privacidad y todo el anonimato de la red para 5% de personas serem juzgadas criminales, todo eso, hay formas más efectivas de hacerlo.
Entonces ese es un falso paradigma de Internet. Y bueno, ahí hay un trabajo súper interesante y también consiguen todos los datos por medio judicial. Y eso también bastante importante y bastante interesante de tomar. Una otra parte, la infraestructura y la soberanía tecnológica, eso tiene bastante que ver, bueno, aparte de los datos anónimos y del Estado-Nación tener un poco de autonomía, los datos de secreto de gobierno, de opciones de gobierno y todo eso, la gran mayoría de los datos de América Latina están o en Estados Unidos o en Europa, porque usamos los servidores desde ahí. Tenemos muy pocos servidores internos, servidores de gobierno. Y los dos proyectos plantean tener los datos nacionales adentro de su territorio. Y ninguno de los dos todavía se ha desarrollado bien esa parte del proyecto, pero es un planteamiento muy interesante porque construye una soberanía nacional. No siempre la soberanía nacional es de lo mejor del mundo, pero la soberanía nacional es parte importante de la estructura de Internet y necesario ser investigada desde ahí para la construcción de ese sujeto complejo digital, por dónde pasa su dato. El sujeto complejo digital necesita saber por dónde camina su dato y estar adentro de su territorio, donde tiene una nacionalidad. Todo eso cambia la perspectiva. No siempre sería mejor eso, pero cambia las perspectivas y cambia la estructura del sujeto. El derecho al olvido es otro tema muy importante, muy debatido en todo el mundo. ¿Quién tiene derecho a olvidar sus datos? ¿Quién tiene derecho a la memoria de sus datos? Uno puede ser juzgado por un dato que aparece en internet, tiene derecho de borrar ese dato. Uno de los matices más importantes de la tesis y en la construcción del sujeto complejo digital, porque la formulación de eso se está siendo disputada en todo el mundo, porque hoy usamos el matiz europeo, porque quien juzga eso en todo el mundo es Google, que dice, mira, ese dato va a ser borrado del buscador, desindexado, o sea, sigue internet, pero el Google no te muestra. Entonces, si no aparece más en los buscadores, es muy difícil que alguien lo encuentre. Si lo encuentra por suerte, entonces, o sea, ya mejora mucho la calidad de vida de la persona que quiere oprimir su dato. Pero imagina si ese es un político famoso. Entonces, la opción de deletar, de borrar su dato es bastante conflictuosa y entra en conflicto con varios, con el derecho de la persona humana, con el derecho a la memoria, por ejemplo. Son derechos pétreos de las constituciones de América Latina por lo general y que son fundamentales en la construcción de ese sujeto. Ese sujeto tiene derecho a borrar sus datos y si lo tiene, cómo lo hace, desde dónde, por qué lo hace y cómo quedan los otros derechos, cómo queda la otra funcionalidad, las otras funcionalidades que tenemos nosotros. O sea, el otro derecho, porque el derecho digital no puede estar en conflicto con el derecho del mundo materializado, por así decir, del otro nivel de realidad. Bueno, siguiendo el universo de la investigación. El universo de la investigación, ya comentamos, Brasil y México, dentro del marco civil y de la ley Telecom. De 2014, cuando son aprobadas, 2013-2014, cuando son aprobadas, hasta hoy, hasta los días actuales. Las ubicaciones centrales, las ubicaciones sociales centrales, los sujetos usuarios de la red y los colectivos organizados en defensa de los derechos digitales. Seguimos, que tenemos muy poco tiempo. Los planteamientos teórico-metodológicos y técnicas, la transdisciplina, el pensamiento complejo, el análisis de discurso, la semiótica y la cibersemiótica y la etnografía digital. Todo eso ya comentamos un poco y de ahí de forma bastante resumida porque son muy importantes aquí en la tesis, pero la transdisciplina y el pensamiento complejo son la base de la tesis, de ahí son premisas de donde partimos, premisas el análisis de discurso y la semiótica son bases del modelo que estamos construyendo, que lo vamos a presentar un breve guión aquí, el guión es un poco largo, pero vamos a presentarlo de forma breve. Y la etnografía digital, que es la adaptación de la etnografía y las posibilidades de la etnografía al mundo digital, que se incluye las herramientas utilizadas, por dónde pasó el investigador, un montón de informes y estructuras distintas de la etnografía que estábamos acostumbrados antes de lo digital. Y es importante demarcar y construir una teoría propia de eso. Y hoy ya tenemos bastantes autores que trabajan con eso.
por ejemplo, Sarah Pink, Manuel, André Lemos, un montón de gente que trabaja de forma muy importante y muy interesante esos temas. Y también hay un conflicto entre ciberetnografía, netnografía, ciberetnografía digital. Hay un debate de términos también bastante grande en ese tema. Algunas de las preguntas centrales, ya vamos terminando el tiempo, la voy a leer de forma muy breve. ¿Cómo las gobernanzas de Internet en América Latina son influenciadas y determinadas por las políticas mundiales de la red? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la influencia de la ley como SOPA, PIPA, TPP? O sea, eso cambia en Estados Unidos, ¿qué cambia aquí? ¿Son leyes mundializadas o leyes norteamericanas? Como las políticas públicas de gobernanza de Internet, Marco Civil en Brasil, Ley Telecom en México, promueven un impacto en la actuación de los sujetos digitales complejos en América Latina. Cómo las modificaciones provocadas por la gobernanza de Internet interfieren en la acción colectiva y recursivamente como la acción colectiva interfiere en las construcciones de las políticas públicas en el caso de Brasil y México. Por ejemplo, anonimato, derecho a la privacidad, olvido, memoria, infraestructura, como comentamos. Los colectivos de derechos digitales, ¿cómo actúan? Poseen diálogos con el Estado, ¿cómo se construye ese diálogo? En Brasil ocurrió por forma de forums, aquí uno u otro diálogo, pero fueron muy pocos. Aquí en México fueron muy pocos los diálogos, pero bueno. Esas son parte de las preguntas centrales. ¿A través de qué elementos, textos, gráficos, videos, hiperlinks, realidad aumentada se sustentan las acciones de esos colectivos? ¿Cuáles son las características del concepto de la resistencia en la tecnocultura? ¿Y cuáles son las características de las tecnopolíticas y cómo esas son disputadas? ¿Cuáles son las reglas de este espacio y la estrategia de los colectivos de derechos digitales? No me puedo detener mucho porque ya excedí el tiempo, entonces sigo de forma un poco breve. Hipótesis centrales: las políticas públicas de control de la red siguen parámetros mundializados y no pueden existir apenas de un país, eso también ya comentamos. Las políticas públicas de Internet en América Latina sufren posiciones directas e indirectas de las políticas públicas hegemónicas. El discurso de las redes no posee jerarquía es falso. La resistencia dialoga de forma globalizada, pero la actuación es siempre local, con colaboraciones mundializadas, alterando las posibilidades de existencia del sujeto complejo. Lo común, el derecho al anonimato y el libre acceso al conocimiento es la base de los colectivos y el gran eje de disputa en las propuestas de las políticas públicas. El sujeto complejo en el ciberespacio está formulado según sus demandas y experiencias colectivas, sin la necesidad de un vínculo de territorio, de una acción dentro de los espacios determinados, pero sufren con las alteraciones según la estructura de gobernanza de Internet y se organizan en la resistencia, profanando las políticas públicas y organizándose según las posibilidades locales. Y por fin, toda la resistencia en el ciberespacio tiene un eje materializado, mismo que no compartido por todos, como el caso de los hackerspace, colectivos antivigilancia y de derechos digitales. No existe separación entre las posibilidades de espacio. O sea, la diferencia entre el mundo entre distintos niveles de realidad, ¿no? El nivel materializado, por así decir, y el nivel digital. Los colectivos actúan en los dos a la vez. El guión que comentamos de modelo operativo, también de forma muy breve, separamos de algunos ejes centrales y ahí tiene sus subtópicos. La relación, página colectivo, la ubicación de acción, los discursos de los colectivos, la estructura de la página web, la construcción del diseño de la página y por fin las rutas del investigador. Son algunos de los ejes centrales y ahí hay varias preguntas que son preguntas fundamentales para la construcción del guión, para entender una página web, por ejemplo, o para entender varias otras posibilidades de la red, de los proyectos, y eso se adapta según el objeto. El estado del trabajo de campo que comentamos, que ya fueron hechas las entrevistas con los colectivos en México, estamos construyendo los colectivos, las entrevistas en Brasil, diversos eventos que participamos, algunos en los Hackerspace de México, como el Hack Meeting, la Revolución del 1 de Mayo, algunos eventos académicos como el CGI, el Internet para Todos, el AB Cyber, y bueno, ¿en qué punto está el trabajo de campo? Ya fue hecho en México, lo vamos a retomar en Brasil, más adelante vamos a hacer una breve regreso al campo de México y después un breve regreso a Brasil, pero en esos dos momentos estamos construyendo el listado del trabajo de campo. Ahí tiene lo que ya fue hecho y lo que no fue hecho, y los contactos con los colectivos.
Por fin, para terminar, la lógica de disposición de la tesis, el capitulado posible, la separamos en 6 movimientos. El primer movimiento, que vamos a poner una cartografía de Internet y la arquitectura de la red, ya junto con los datos, de forma recursiva con los datos todo el tiempo. Entonces ahí ya aparece mi campo, ya aparece todos los datos que recolectamos. Un segundo movimiento con las rutas epistemológicas y los modelos analíticos, una discusión más profunda de eso que acabamos de presentar, cómo la transdisciplina aparece en la producción de los datos semióticos cursivos. Un tercer movimiento, la gobernanza de Internet en los proyectos de ley en América Latina. Entonces, los debates centrales, eso que comentamos, la privacidad, la neutralidad de red, la estructura, la soberanía. Un cuarto movimiento y un quinto movimiento. El cuarto, los derechos digitales en Brasil. Un quinto, los derechos digitales en México. Hay más específico, la historia, la construcción del dato y todo eso. Y un sexto movimiento, las reflexiones finales, las conclusiones, los aportes y las direcciones posibles de la tesis. Era bastante contenido, nos pasamos unos minutitos. La bibliografía básica, que aquí aparece, hay mucho más, pero esa es la más básica. Y, fin. Muchas gracias, disculpa exceder unos minutitos del tiempo. Ojalá salga un fructífero y bonito debate de ahí. Muchas gracias por los comentarios, Andrea. Muchas gracias, Julieta. Bye. Hasta luego.